Muchos saludos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tropismos con relación al cultivo de cacao y vamos a hablar de las ramas ortotrópicas y plagiotrópicas. Inclusive pues vamos a seguir aclarando el tema de la principalización, que es uno de los temas que me apasionan y cuyo descubridor soy. Entonces, esta es una planta de cacao nacional de origen sexual, o sea que nació de semilla y se lo sembró tal cual, sin injertar. Entonces estos hijos o estos brotes que tenemos aquí que van naciendo son ramas ortotrópicas. ¿Por qué? Porque crecen hacia arriba. Luego van a formar molinillos y van a seguir creciendo, como podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, esta es una característica de las plantas con semilla. ¿Qué más es ortotrópico en una planta? Pues el tallo principal. Estos que vemos aquí, que son tallos principales, también son ortotrópicos. Entonces, la característica de estas ramas ortotrópicas, podemos verlas aquí en el chupón, es que emiten pisos. Ahí está un piso, lo que llamamos molinillo. Generalmente, y en el cacao, estos molinillos tienen 5 ramas. Esas ramas crecen opuestas, ¿no?, al tronco central, por lo que se las llama plagiotrópicas. O sea, el plagiotropismo es la capacidad de crecer a 90 grados o a la mitad, a 50 grados, en dirección del tropismo principal o del tropismo del que estemos hablando. En este caso estamos hablando del fototropismo, que es el crecimiento hacia arriba. Entonces estas ramas van a crecer de forma lateral a 90 grados, más o menos. ¿Por qué? Porque de esta forma pues las hojas forman un piso que aprovechan mejor la luz solar. Recordemos una vez más que estamos hablando del fototropismo. El fototropismo, pues, como todo tropismo, va a ser positivo y negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando crece en dirección de la luz. Estamos hablando de fotones de luz. ¿Y cuándo es negativo? Cuando crece en sentido contrario. O sea, las raíces de la planta van a tener un fototropismo negativo, que es igual a un geotropismo, que es el crecimiento hacia el centro de la Tierra, positivo. O sea, fototropismo positivo es igual a geotropismo negativo. Más o menos, porque va a estar influenciado no por la gravedad y no por la luz. Esto quiere decir que de pronto si la luz está, qué sé yo, a 45 grados, no quiere decir que estrictamente la raíz vaya a crecer a 45 grados, porque está influenciada por la gravedad. Bien, con eso espero estar un poquito claros. Si falta explicación, si usted no comprendió bien porque no me expliqué de una forma muy clara, me lo hace saber en los comentarios y estaré haciendo otros videos con una aclaración mucho mejor. Entonces, todas estas ramas del cacao, de estas pequeñas como las que puedan ser grandes, que están hacia los costados o son plagiotrópicas, son de las que se obtiene el injerto del cual se va a propagar una planta. En otras palabras, si yo quiero propagar esta planta, yo agarro de estas ramas, de estas varetas, lógicamente voy a buscar en la parte superior, aquí por ser didáctico, pues les hago el ejemplo de este chupón. Entonces yo agarro estas ramas y de aquí voy a injertar, ¿no?, cogiendo 3, 4 yemas, dependiendo del tipo de injerto que vaya a hacer. Y en teoría, como son ramas plagiotrópicas, el injerto va a ser plagiotrópico. O sea, no va a tener un crecimiento directo hacia arriba, sino que va a tener un crecimiento, como lo acabo de explicar, de 90 grados, pues, con relación al tropismo. Y aquí tenemos una plantita que es de un cacao injerto, que efectivamente no crece hacia arriba, sino que comienza a regarse, digamos. De ahí va a depender las podas y muchos otros factores, pues, de cómo lo estemos manejando. Esta planta estaba totalmente obstruida aquí en esa parte, por eso ya corté unas ramas allí y me falta podar ese otro cacao acá para que esta planta pueda ir saliendo. Les recuerdo que esta finca yo la compré en abandono, en total abandono, entonces la he ido recuperando de a poco
he ido haciendo resiembras, he ido haciendo podas y haciendo experimentaciones. Entonces quedamos claros que las ramas plagiotróficas en un injerto me van a dar una planta plagiotrófica, o sea que no va a tener un crecimiento directo hacia arriba. En otras palabras, no va a tener chupones, no va a tener hijos que crezcan directamente hacia arriba, salvo una condición, lo que dicen las literaturas, que el injerto sea mal realizado. O sea, cuando usted injerta, tiene que ver dónde están los cotiledones, donde estaban las primeras hojitas primordiales de la pepa del cacao, donde se abrió la pepa del cacao para nacer. El injerto debe hacérselo hacia abajo, porque allí están las dos primeras yemas del patrón. Si usted lo hace arriba de esas yemas, en algún momento van a germinar y a nivel del tronco, del tallo, van a crecer esas ramas ortotrópicas, con molinillo y todo, y con la característica del patrón. Entonces en este video no vamos a hablar de eso. Ya hay otros videos allí, uno de ellos en el por qué mi cacao emite demasiados chupones, lo explico a la saciedad. Entonces vamos a hablar de la principalización. Bien, con esa pequeña introducción vamos a mi planta explicativa. Entonces este es un injerto también, una planta de CCN51, injertada. No sé en qué patrón, pero está injertada y está bien injertada. ¿Por qué? Porque no ha habido emisión de chupones. Podemos ver. Esta planta a mí me gusta sembrarla inmediatamente de donde sale es injertada, perdón, la planta, me gusta sembrarla a ras del suelo. Entonces más o menos era por aquí. Aquí hay unas ramas que ya se han muerto. Pero aquí podemos ver, ¿no? Esta es una rama plagiotrópica y esta es la otra rama plagiotrópica. Estoy en la cara, en el frente de la planta. Recordemos que la planta tiene frente y espalda, digamos. Entonces estoy en el frente. ¿Por qué? Porque siempre el injerto tiende a crecer en una dirección oblicua y en la contraparte no crecen ramas, sino que ahí se van abriendo. Y si usted no la despunta, va a crecer una sola rama con una sola dirección. Entonces se le practica el despunte, más o menos esta se despuntó por aquí y se emitió estas otras ramas, una, dos y como 4 ramas. Entonces hasta ahí no tenemos ningún problema. Estas son ramas plagiotrópicas como la literatura dice. Y de aquí va el contraste, ¿no? Lo que yo considero la principalización, que es una expresión normal y natural de la planta, porque estamos hablando del fototropismo y del geotropismo, en este caso. Entonces, contrario a lo que dicen las literaturas, incluso muchos científicos y expertos en cacao que dicen que la única motivo o razón para que una planta emita este tipo de brotes o chupones ortotrópicos es que sea mal injertado. Y como ya lo dije hace un momento, para ser mal injertado, tengo que haber dejado las yemas primordiales del cotiledón y estas deben crecer por debajo del injerto. Entonces aquí está el injerto, ese es el injerto, aquí está la cicatriz del injerto, acá está la otra rama del injerto y aquí está el chupón. Podemos ver, ¿no? Aquí está la rama del injerto, acá abajo, abajo, abajo. Aquí tuvo otra rama que la ha perdido o se la eliminó por poda, no recuerdo. Pero aquí está el chupón, bendito chupón. Ortotrópico, no es plagiotrópico. Aquí está su primer molinillo. 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Y les decía que una de las razones para que imitan este tipo de molinillos y aceptado por la mayoría de los técnicos es cuando yo utilizo varetas de un chupón. Por ejemplo, y me remito de nuevo a la otra planta, si yo en lugar de agarrar esta rama plagiotrópica, agarro de acá y de aquí saco la vareta, por aquí saco la vareta e injerto con eso, es lógico que voy a tener plantas ortotrópicas, porque las auxinas, que son las responsables de que se dé este fenómeno natural, van a estar presentes, entonces van a seguir activadas y van a crecer hacia arriba. Pero este tampoco es el caso, ¿verdad? ¿Por qué digo que no es el caso? Porque las primeras ramas son plagiotrópicas. Y mucho después, la planta tendrá alrededor de unos 6 años aquí, no ha crecido mucho porque está cerrada. Está cerrada, ¿no? Cacao Nacional,
cacao nacional de semilla, al fondo también, acá y acá. No están podadas porque justamente desde 2 hileras atrás yo no practiqué la poda aquí en esta finca. Esto lo practiqué por temas de recursos económicos realmente en ese tiempo. Recién ahora estoy comenzando a hacer un raleo y a tratar de mejorar eso, pero todavía no está terminado. Entonces, ¿qué pasó con esta planta? Esta planta no recibía luz. Entonces se activó el mecanismo por el cual se producen chupones y no a ras del suelo como ocurre acá en el cacao nacional. Generalmente los chupones salen a ras del suelo y cuando salen un poco más alto emiten su propia raíz. ¿Sí ven? Aquí está la raíz emitida por este chupón de acá. Ahí lo podemos ver. Entonces los que están acá también van a tener su propia raíz. Una vez hice un experimento y saqué un chupón con su raíz y prendió. Entonces otra forma de propagar de manera sexual. Entonces esta planta, si vamos con nuestra planta de la principalización, botó su chupón ortotrópico, no es plagiotrópico. Yo sé que muchos técnicos y especialistas en cacao quizás van a estar en contra mío. Yo respeto mucho, pero discrepo en esas condiciones porque esto es cosecha propia, esto lo estamos viendo en el campo. Entonces aquí tenemos el primer molinillo de esta rama. 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente son 5 ramas en cada molinillo. A veces es menos. Y posiblemente o rara vez son más. Este que vemos acá es otro chupón. Recordemos que cada piso la rama va a echar un chupón. Entonces aquí viene, termina el piso ahí, abajo de esto emite otra rama. Y vemos que más arriba se dividió ya no en 5, sino en 3 ramas únicamente. Ahí podemos verlo. Y más arriba se volvió a dividir, así mismo de forma desigual. Entonces esta es otra característica, cuando es un injerto, cuando es la rama que se principaliza, es ortotrópica sí, pero ya no cumple con la función o con la característica de cuando es sexual, de que cada que se forma un molinillo, este se atrofia, esa rama se vuelve plagiotrópica y crece nuevamente, otro molinillo. No funciona así cuando es de injerto. Entonces, a veces sí, en este caso sí, en este nudo sí, y en el segundo no. Vemos que echó solo 3 ramitas, una se atrofió, la otra medio se atrofió y una de ellas se principalizó. Ya no echó un brote nuevo, sino que una de las ramas ortotrópicas se principalizó. O sea, se hizo, en lugar de ser plagiotrópica, se hizo ortotrópica y emitió otra vez otros molinillos y ya con eso se está formando la copa. De ahí ya no va a emitir más brotes ni nada, ya llegó a su altura, estamos hablando de unos 3 metros, 4 metros, porque ya alcanzó la luz solar, ya está al mismo nivel de las otras plantas. Entonces esa es la maravilla de la naturaleza y de cómo se comporta el cacao, principalizándose. Aquí no sé si alcancemos a verlo, pero este chupón, si ven, ahí va su raíz. Como les explicaba en otra planta, cuando el chupón sale un poco más arriba del ras del suelo, igual emite su raíz. ¿Por qué? Porque él busca deslindarse del patrón. Él sabe que tiene ahí alguien abajo que lo está alimentando, pero que no es original. Entonces comienza a buscar el suelo. Si yo aquí en este caso aporcara este chupón, tendría una planta con las mismas características de una planta sexual. Y yo sé que van a comentarme, no, pero no me conviene porque la planta sexual es más alta, etcétera, etcétera. Sí, es más alta, pero el hecho de ser más alta me va a ayudar, por ejemplo, a controlar malezas, a hacer labores. Se me va a dificultar un poquito la tumba del cacao, la cosecha. Aquí en la provincia de Los Ríos llamamos tumba de cacao, no cosecha. ¿Por qué tumba? Porque lo hacemos con una palanca y una podadera y realmente la mazorca cae, ¿no? Al ser cortada en la parte de arriba. Me gusta el cultivo alto de cacao, no me gusta el cultivo bajo porque se me dificultan las labores. Así hay más competencia. Al haber más competencia hay menos maleza, el suelo está totalmente cubierto.
y puedo tener más plantas por hectáreas. Ahí vamos a discutir, a discrepar con muchos otros técnicos, pero en cacao sexual o en cacao de semilla yo puedo tener más plantas que en cacaos plagiotrópicos, o sea, de reproducción por medio de injertos, o puede ser también de manera sexual por medio de acodos u otro tipo de prendimiento, de enraizamiento de ramas plagiotrópicas. ¿Por qué? Porque este cacao no se abre tanto desde abajo, entonces las ramas no se cruzan y no hay problema. Imaginen, este arbolito de aquí cuando ya esté más fuerte va a echar sus ramas allá arriba y acá abajo no va a haber ningún problema. Estas ramas van a morir, aunque yo no las pode, estas ramas van a morir todas porque ya van a quedarse sin tanta luz, se va a cerrar la copa y va a ser un arbolito parecido a los de acá. Ahí me van a criticar porque le falta poda, porque le falta dechuponamiento, sí. Ya les digo, pues yo voy manejando de a poco estas cosas. No me gusta agredir demasiado a las plantas y cuando hay espacio, pues les dejo más de un chupón. Además, estas plantas las tengo aquí porque son muy buenas y las tengo con el fin de irlas reproduciendo de a poco, ¿no? Bien, entonces quedamos claros, ¿no? Que estas ramas ortotrópicas, lo que es, o podríamos decir que es lo mismo que fototropismo positivo o geotropismo negativo, sí pueden existir, son reales, se dan en los cacaos injertos. Aquí se los demuestro la saciedad una vez más. Está por sobre el injerto estaba allá abajo y sigue estando ahí abajo. Son las dos ramas. O sea, este de aquí es una rama secundaria realmente. Este de aquí vendría a ser la rama primaria. Esta es otra rama secundaria. Y este es el chupón, que sería otra rama secundaria, pero que se principalizó, cogió, se activó el fototropismo y tenemos una planta parecida a las de semilla. ¿Por qué no vemos comúnmente esto en las plantaciones? Porque los chupones son eliminados. Entonces le eliminas el chupón y no te va a crecer así. Pero si le dejas un chupón, lo ves, la característica del chupón, vas a ver que se van a formar muchísimos de estos. En todas las plantas. Es lo más común, es lo más normal. Aquí podemos ver otro caso. Podemos ver ambos casos. Este de aquí es del injerto, está bien arriba, y este de acá es del patrón. Este sí es del patrón, no nos confundamos. ¿Por qué es del patrón? Porque está muy abajo. Este de acá sí está a la altura, ¿no? Está al mismo nivel del injerto, entonces sabemos que es una principalización. Este de acá no es más que un chupón del patrón, o sea, algo común y corriente. Si dejáramos este de acá, pues vamos a tener una planta parecida al patrón, que no sabemos cuál será, porque estas plantas yo las adquirí ya injertadas. Pero el de acá se principalizó y como podemos ver, echó un piso y de aquí de este piso ya comienza a armarse la estructura. Ya no necesito echar otro chupón, sino que las dos ramas que emitió allí se principalizaron y ya va a formar, ya se hacen ramas secundarias y se va a formar la planta con características parecidas a las de semilla o de reproducción sexual. Y esto fue influenciado lógicamente por las plantas que están acá al lado, que le hacen que compita por luz. Si yo no hubiera dejado esta principalización, los hubiera eliminado todos estos chupones, prácticamente esta planta estaría condenada a morirse, al igual que la de acá, por falta de luz. De hecho, ya vemos que tienen pocas hojas, también ralas, porque están en aislamiento por falta de luz. Bien, muchos saludos. Espero que este tema no les resulte controversial. Si alguien necesita alguna guía o algún tema específico sobre la principalización, los puedo tratar. Me dejan su correo electrónico con su pregunta y yo les estaré respondiendo. Caso contrario o que quieran un comentario general, también lo estaremos respondiendo. Evitemos, eso sí, esas personas que tienen un criterio obtuso y no ven las cosas más allá de la realidad, se creen dueños de la verdad
porque estudiaron fuera del país o en una universidad de prestigio o porque son hijos de algún científico conocido. Entonces, yo creería que en ese caso, pues mejor se abstengan de hacer comentarios si es que estos no son sanos, si es que estos coartan la libertad de expresión, la libertad técnica y los conocimientos que podamos generar desde el campo. Muchos saludos a todos.